Mis hermanos y amigos, bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Nuevamente, estamos aquí para compartirles un mensaje que esperamos sea de ayuda, de bendición. Esta es la segunda parte de la reacción que estamos haciendo al video del amigo Sebastián Céspedes. Ese video que está ahí circulando en internet, por Facebook, por YouTube, está titulado 7 herejías de los adventistas del séptimo día. Ya tratamos 2 puntos, los primeros 2. Si usted no ha escuchado esta parte, les invitamos para que la escuche y así tenga más o menos la secuencia de lo que estamos hablando aquí. 7 herejías. Y vamos a ver, como ya vimos en el primer tema, que muchas cosas que dicen en internet sobre temas de la iglesia adventista, sobre el NGDFI, sobre el sábado, no están documentadas realmente con lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan, y van a ver en el primer video que hablábamos de que el amigo Céspedes comienza diciendo que va a tratar el asunto con la Biblia. Y la Biblia es lo que menos él usa, solo son suposiciones, cosas que oye decir, datos que ha sacado posiblemente de otros que también entran a hablar mal de la iglesia adventista, mal del NGDFI, y que por supuesto inflan los puntos, los conceptos, para hacer ver que eso es lo peor, que es lo más malo que hay en el mundo. Así que vamos a reaccionar al tercer punto y vamos a mirar algunos detalles. Les aseguro que son muy importantes, que esto nos ayuda. Si usted ya sabe estas cosas, mi hermano, pues qué bueno. Y vamos a recordar, vamos a dar aquí algunas pequeñas puntaditas de cosas que debemos entender. Porque vamos a tratar supuestamente lo que dice Céspedes, 3 falsas profecías del NGDFI. Vamos a ver qué tan falsas son. ¿Dónde él se fundamenta para decir eso? Porque él habla de falsa profeta, de herejías, pero sin sustento, sin pruebas. Y eso es lo más triste de esta gente, que hablan, como ya les digo, porque copian de otros y repiten como loros lo que otros dicen. Comencemos. Punto número 3. Los fieles tienen una devoción por los falsos profetas. El primero que encontramos es William Miller. Este hombre que profetizó la segunda venida para el año 1843, pero al no cumplirse dice que hubo un error, obviamente que Dios fue el que se equivocó, pero iba a ser en el año 1844. Vemos que fue totalmente falso y hubo un gran error. Esto se lo llamó como el gran chasco de 1844 y muchos de los fieles abandonaron la iglesia adventista. Vemos que siempre el movimiento religioso, todos hablan de ver el futuro, todos hablan de ver el fin de los tiempos, y siempre es en el tiempo donde les toca vivir a cada uno de estos hombres paganos. Entonces, lo que vemos es que fue totalmente falso. Pero después aparece la sucesora, Elena G. de White, que era fiel de este hombre, y vemos que tuvo más de 2000 visiones y sueños. Sueños, y también habían visiones personal. Esta mujer nos había afirmado de que Dios le hablaba a través de un ángel que se acercaba a su habitación en su casa de California, junto a una silla. Pero bueno, todos estos falsas profecías y visiones fueron complementos que el movimiento religioso lo tomó como verdadero y sin cuestionar nada. Vemos que más de 2000 profecías, muchas falsas, algunas dudosas. Pero lo que vemos es que las Escrituras, ¿qué es lo que nos dice? Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos dice: «Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio». Esto es lo que estaba haciendo esta mujer, anunciando otro evangelio. Ahí tenemos, mis hermanos, ya la primera sección de este punto que trata Sebastián Céspedes. Primero él comienza hablando de que Guillermo Miller fue un falso profeta, y eso también es falso, y está hablando ya en falsedades, porque Guillermo Miller no fue profeta. ¿Qué pasó con Guillermo Miller? Todos sabemos que lo que pasó con él fue que
siendo que era un hombre que inclusive antes no era ni siquiera creyente, era ateo, pero comenzó a estudiar la Biblia, comenzó a interesarse por las profecías bíblicas, llegó al libro de Daniel y a él le preocuparon esas profecías de Daniel y sobre todo Daniel 8:14. Él lo que hizo fue interpretar Daniel 8:14 o buscar qué significaba Daniel 8:14. Ahí tenemos la seguridad de que, y les lo decimos desde la realidad, que Miller no fue profeta. Y tampoco Elena de White fue sucesora de Miller, porque no hay ahí una sucesión, simplemente que después de que no pasó lo que Miller había predicho que pasaría. Y recuerden ustedes que hay un punto ahí que poco nosotros tratamos, pero cuando en 1843 no pasó lo que Miller profetizó o predijo que iba a pasar, entonces alguien vino a hacerle entender que él se había equivocado en el tiempo. El señor Samuel Snow. El hermano Snow llevó a Miller a que replanteara el asunto porque Miller pensó en ya dejar eso así, porque ya había tenido un problema de que no se cumplió lo que él pensaba que se iba a cumplir. Y entonces luego replantean que era para 1844. Por supuesto, tampoco sucedió. Y no fue que, como dice Céspedes, que fue que Dios se equivocó y que entonces Miller dijo que Dios se había equivocado. En absoluto, tampoco fue eso así. Todos sabemos, mis hermanos, que las cosas van en un aumento en conocimiento. Y eso fue lo que comenzó con este movimiento, que en eso estamos de acuerdo con lo que dice Sebastián Céspedes. Este es un movimiento que, como vimos en el primer video, no tiene 14 millones de seguidores, ya tiene muchos más y va creciendo día por día. Un movimiento que no se limita solamente a estar en un templo predicando, hablando como hoy pasa con tantos grupos que solo hablan y gritan. No, un movimiento que tiene hospitales, que tiene universidades, que tiene colegios, que tiene centros de salud. O sea, este es un movimiento que desde un comienzo se profetizó que iría creciendo. Y nada ha podido impedir ese crecimiento. Dice Céspedes que aquí no se cuestiona. Yo le aseguro que Céspedes está sacando esos datos de gente que fue de la iglesia y salió a cuestionar. Y yo me atrevo a decir eso, y pues no conozco a muchos de ellos, no los conocí, además muchos ya murieron, que fueron hombres carnales, hombres que no se ajustaban a lo que Elena de White escribió porque iba contra sus deseos pecaminosos. Eso téngalo por seguro. La mayoría de los que nos gustan Elena de White y que son adventistas es porque ella reprocha su vida, su actitud, su forma de ver el Evangelio y de predicar el Evangelio, que no viven el Evangelio. Si no vivimos el Evangelio, la misma Biblia choca contra nosotros. Por eso muchos tratan de eludir la responsabilidad aún de la misma Biblia. Otro punto que también es totalmente fácil, no sé de dónde saca este señor eso, que Elena de White tuvo 2000 profecías. ¿De dónde Elena de White tuvo 2000 profecías? Yo no conozco toda esa cantidad de profecías. Ella sí profetizó cosas que iban a pasar y que ya se han cumplido muchas de ellas y otras tenemos la certeza de que se van a cumplir, pero 2000 es algo también que ellos lo hacen, como les dije ahora, para inflar los datos y hacer ver pues que el asunto es una cosa terrible. Otro evangelio, mis hermanos. ¿Cómo se ve que este señor no conoce ni el prefacio de un libro de Elena G. de White? Elena G. de White nunca predicó otro evangelio. Elena G. de White simplemente lo que hizo fue ampliar lo que está en la palabra de Dios. Y yo les decía a ustedes, mis hermanos, hoy todas las falsas doctrinas, la ignorancia, las prácticas religiosas que ahí sí, como dice el señor Céspedes, vergonzantes que practican en las iglesias, son por la ignorancia de la palabra de Dios.
y por la pésima interpretación de la palabra de Dios. Todo adventista que estudia la palabra de Dios y que puede, apoyarse en los escritos del R.G. de Fay, es una persona central. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que conservar siempre un equilibrio. Los extremos, a cualquiera de los dos lados, son extremos perjudiciales. El extremo de la liviandad y el extremo de ya tomar las cosas y solo dedicarse a mirar a los demás, qué hacen, qué no hacen. Yo les aseguro que hay mucho cristiano adventista que no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Porque vive más preocupado por la vida ajena que por su propia vida. Ahí tenemos que ser equilibrados. Pero adventista que estudia la palabra de Dios, las lecciones de escuela sabática, que estudia el espíritu de profecía y conserva ese equilibrio y el Espíritu Santo lo está guiando, es una persona realmente muy diferente. Entonces, fíjense ustedes, aquí vamos mirando algunos de esos detalles y les digo, cosas que no son ciertas. Aquí no hay, en Elena de Fay, una falsedad. El falso es él, que afirma cosas que ni siquiera conoce, cosas que él no está familiarizado con ellos. Hay videos en YouTube de gente que conoce el tema y dan argumentos, por supuesto argumentos también que ellos tienen que inflar para hacerlos ver como ellos quieren. Entonces dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esto significa sea maldito. Entonces lo que vemos es que las escrituras nos prohíben, pero vemos que acerca de los testigos de Jehová, los mormones también utilizan este mismo método. Aquí hay dos cositas que yo quiero reaccionar. Y ustedes escucharon o escuchan al comenzar ese tercer punto que inclusive el señor Céspedes trata a Guillermo Miller de pagano, como si él lo hubiera conocido la vida de Guillermo Miller. La biografía de Guillermo Miller fue de un hombre que cuando aceptó al Señor, fue un hombre que se consagró al Señor. Que por supuesto, en su interpretación, miren otro detalle aquí, mis hermanos. Todos sabemos que el libro de Daniel fue un libro que, una parte de ese libro, fue sellada para el tiempo del fin. ¿Qué pasó en 1830 y en esa década? Comenzaron a salir a la luz todas estas cosas que estaban selladas en el libro de Daniel. Damos gracias a Dios. Yo lo doy gracias a Dios por Guillermo Miller, por el Capitán Bass, por Elena de Fay, por el pastor Andrews, por toda esa gente que sin herramientas en la mano como las tenemos nosotros hoy. Es que es muy fácil, inclusive para los exadventistas. Para los exadventistas universalistas se les iba a denigrar, a hablar, a rajar, cuando ellos no están en esa época donde ellos no tenían las herramientas que tenemos nosotros hoy. Es más, no tienen ni siquiera luz eléctrica para estudiar con buena iluminación. Eso, que era tan elemental. Entonces, mis hermanos, fue una bendición que este movimiento surgiera de esa manera y hoy pudiésemos nosotros tener ya no solo la Biblia explicada, y no hay, aquí debo agregar, no hay excusa para ningún adventista porque tiene más de lo que ellos tuvieron. Y el que se desvía es porque es una persona que realmente permite que Satanás llene su corazón y como a Judas lo lleve al despeñadero. Entonces dice aquí el señor Sebastián y compara a la iglesia adventista con los testigos de Jehová y con los mormones. Y ahí sí me da pena, pero no hay ni punto de comparación. No pueden comparar a José Smith o a los de los testigos de Jehová con Elena de Fay, los escritos de Elena de Fay. Es más, este señor hace una propaganda para Elena de Fay, que haya escrito tanto. Una mujer con tan poca preparación intelectual. Fue un asunto que nos deja a nosotros realmente maravillados, porque no fue una persona intelectual, con mucho estudio, y eso nos muestra que fue dirigida por el Señor. Entonces, tengamos en cuenta, mis hermanos, esos puntos. Entonces, fíjense, compararnos
con los escritos de José Smith, una cosa descabellada, porque todos saben que José Smith sí fue un hombre que sacó cosas, que se rebuscó una cantidad de cosas que fueron de su imaginación. Pero si este señor leyera el deseado de todas las gentes, leyera el conflicto de los siglos, en el video anterior les hablaba del camino a Cristo, créanlo que si lo hiciera con sinceridad, cambiaría de parecer. Pero él no sabe nada de eso. Él está ahí solamente creando video para tener seguidores y, por supuesto, estos videos tienen mucha acogida por mucha gente, porque la Iglesia Adventista tiene críticos en todos los grupos religiosos, en todos, y ellos cosechan eso, ese descrédito que ellos siembran, a muchos les gusta, y eso tiene que ser así, tiene que quedar claro. Todo de hablar con ángeles, de hablar con seres espirituales, y empiezan a hablar y basar sus doctrinas en filosofías de hombres. Cuando vemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, nos dice: si el profeta hablare en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la ha hablado tal profeta. No tengan temor de él. Bueno, la palabra nos está enseñando de que si no se cumplen las profecías, es totalmente falso y no es de parte de Dios. Cuando vemos que de 2000 profecías, la gran mayoría fueron falsas. Por eso vemos que esta mujer es totalmente anatema. Permítanme, hermanos, para ir haciendo esa, miren, aquí vamos a mirar a continuación lo que él dice de algunas profecías del linaje de Fai que dice que no se cumplieron, o algunas cosas que ella dijo. Y ahí tenemos la reacción para eso y le vamos a dar los datos claros que él no se tomó el tiempo para investigarlos. Trata de anatema algo que él no conoce. Y habla de 2000 profecías que la gran mayoría no se cumplieron. Y que algunas son dudosas. O sea que deja ahí también él, porque fíjense en un detalle, hermano. Si Elena de Fai es una falsa profeta, entonces ninguna profecía se debe haber cumplido. Pero él dice que la gran mayoría, o sea que sí hay una cantidad de profecías que él supone que se cumplieron. O sea que fíjense cómo ellos mismos se contradicen. Vamos a mirar de qué profecías habla él, o de qué habló Elena de Fai que ellos dicen que fue falso. Esta mujer dice que en una congregación predicando, Dios le había dicho de que en su segunda venida muchos de los que estaban en esa congregación iban a estar con el Señor con sus cuerpos transformados. También nos habla de que el Señor... Esta es la primera. Elena de Fai escribió en el siglo XIX, por allá ya para después de 1860-70, hablando acerca de algo que ella tuvo la noción de que iba a pasar, la segunda venida de Cristo. ¿Pudo haber venido el Señor para 1888? Claro que sí, pudo haber venido el Señor. La iglesia debió estar preparada, pero no estaba preparada. Entonces, ella sí dijo lo que dice Céspedes. Pero miren, hermanos, aquí es donde hay que ser equilibrado, hay que ser honesto con las cosas. Yo siempre he tenido la esperanza de ver venir al Señor estando con vida. Ya esa esperanza como que se me está bajando, porque cuando yo conocí el mensaje de Adventista, pues yo pensaba que el Señor, e inclusive, como muchos tenían la idea, que no llegaríamos ni al año 2000. Ya estamos en el 2023, imagínese usted todo el tiempo que ha pasado. Entonces, ellos deberían también de ser honestos y hablar de muchos que se consiguen como profetas en la Biblia, que también tuvieron ese tipo de predicciones y de cosas que no se cumplieron. Un ejemplo, ahora 2 ejemplos. Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús. Y recuerden ustedes que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 29, Juan dijo así, señalando al Señor, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero usted luego se va a Lucas 7, 18 al 22, Juan en la cárcel encuentra que Juan tiene dudas.
y manda a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor si él era o era otro. Fue un falso profeta. Porque él ya lo había señalado y ya había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora está mandándole a preguntar si él es o esperaban a otro. ¿Se fijan ustedes? Otro caso, el apóstol Pablo. Hay dos casos donde Pablo dice, en primera los Tesalonicenses 4:17, Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados. Nosotros. Pablo se equivocó, fue un falso profeta, porque Pablo estaba profetizando que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Ya vino el Señor. Céspedes debería estudiar eso y debería entonces de poner a Pablo como un falso profeta. Otro caso, el del mismo Pablo, 1 Corintios 15, versículo 51. Dice Pablo allí, les voy a decir un misterio, no todos dormiremos. Está asegurando otra vez que no se iba a morir. Y Pablo fue muerto, fue decapitado. No vio al Señor venir. Y yo les repito el texto de 2 a Timoteo 4:8, donde él dice que le estaría guardada la corona por el juez justo en aquel día, no ya ahora, ya no estaba esperando eso. ¿Fue Pablo un falso profeta? Y hay otros casos en la Escritura de cosas que ellos dijeron que no se cumplieron. ¿Fueron falsos profetas? Por supuesto que no. Entonces, mis hermanos, ahí no son correctos, no son honestos. Elena G. de White tuvo esa impresión de que el Señor iba a venir. Como hoy vemos tantos que dicen, ya esto se acabó, ya viene el Señor, ya porque está esto, hay una guerra, hay una pandemia, y ha pasado. No ha pasado todavía, pero todos tenemos esa esperanza de que veamos venir al Señor, lo vamos venir en gloria y podemos ir con Él. Otra falsa profecía del linaje de White, aquí está. Que la Nueva Jerusalén jamás será levantada, cuando vemos que en el año 1948 se volvió a levantar como capital de Israel, o sea que es totalmente falso todo lo que estaba enseñando esta mujer. Bueno, este punto sí que es bien importante, mis hermanos. Usted va a encontrar esto en cantidad de estos detractores del linaje de White, acerca del asunto de Jerusalén. Miren, hermanos, vamos a mirar aquí unos detallitos. Primero, muchas profecías del Antiguo Testamento que se debían de cumplir con Israel no se cumplieron por la desobediencia del pueblo de Israel. Están para cumplirse con el Israel de hoy de Dios, el Israel espiritual de Dios. Ese pueblo compuesto por algunos judíos, no muchos, pero hay judíos que han aceptado a Cristo, y por todos los gentiles que aceptan a Cristo como Salvador. Pablo dice en Efesios 2 que Dios formó de los dos, de judíos y gentiles, un solo pueblo. Ya no hay dos pueblos. Eso es otra falacia de todos los futuristas. Entonces, fíjense ustedes, todas esas profecías debían cumplirse, no se cumplieron. Este asunto, mis hermanos, tiene que ver con algún movimiento que estuvo tratando de levantarse para 1850, sí, después de 1840. Hay un grupo de adventistas que pensaban que debían ir a Jerusalén y que debían ir a Jerusalén a predicar allá porque Israel tenía que levantarse, o sea, algo parecido a lo que hoy están viviendo todos los futuristas, todo ese dispensacionalismo, que ven en Israel como dicen ellos, el reloj profético de Dios. Israel no es ningún reloj profético de Dios. Israel dejó de ser la nación elegida de Dios. Se cumplió eso con la profecía de las 70 semanas. Así que ahí también hay un error en esa apreciación que ellos tienen. Pero aquí a este movimiento es que ella le escribe y le dicen, no, eso no se debe de hacer. Porque además iban a gastar dinero que debía emplearse en la predicación ahí, local. Ellos no tenían que ir hasta Jerusalén a predicar a los judíos, que de hecho son anticristianos. Anticristianos toda una vida. Otro asunto interesante aquí es, o sea, esto ya les digo, fue un error, pensar que tenían que ir a predicar ya como lo es hoy día.
Hoy nadie tiene que estar pensando, hay que ir a predicarles a los judíos. No, pues el que está allá en Jerusalén y que sea algún adventista, porque allá hay iglesias adventistas en Jerusalén, pues ellos harán allá el trabajo que puedan hacer entre ellos. Pero no hay nadie que tenga que ir desde acá de Sudamérica hasta Israel a predicar. Eso no es cierto. Otro punto. En 1948, mis hermanos, Israel se instaló allá como nación. Pero eso no fue nada profético. Ahí no hay ningún asunto profético. Más es un asunto político. ¿Saben ustedes que Israel vive allá prácticamente y está allá sostenida por Estados Unidos? Estados Unidos es un aliado de Israel desde hace mucho tiempo. Sobre todo desde que el pueblo de Israel se instaló allá en el 48. Y ellos los han ayudado, les han dado armas, los han ayudado económicamente y han hecho que ellos hayan florecido. No porque Dios los haya bendecido, mis hermanos. Yo no creo en esa bendición de Dios para Israel, un pueblo guerrero, un pueblo que ha vivido en guerras. Desde que se instalaron allí solo han vivido en guerras y están en este momento en una guerra. Entonces, ¿cuál bendición de Dios? Eso no es cierto. Otro punto que también derriba ese argumento, tratándole de que esta fue una falsa profecía, es que la vieja Jerusalén no ha sido reconstruida ni lo será reconstruida. Estamos hablando de donde estaba el muro, donde estaba donde estaba la explanada del templo, donde hoy, miren ustedes, donde hoy está el Domo de la Roca y todas esas mezquitas que hay allí, donde ni siquiera los judíos pueden entrar. Judío que entre allí lo hace furtivamente, a escondidas, entra en cámaras escondidas porque a nadie allí, menos un judío, le permiten entrar ni a grabar, ni a tomar fotos, absolutamente. ¿Cómo nos dice Céspedes que ya se reconstruyó la vieja Jerusalén? Que fue lo que dijo Elena G. de White. Y vuelvo y digo, Jerusalén es la ciudad más dividida del mundo. La ciudad donde hay barrios donde ni siquiera ellos pueden entrar. Barrios ultraortodoxos que donde el que entra allí está en peligro. Porque esta gente son fanáticos extremistas. Allá los que entran, usted ve los canales allí en Jerusalén, los que entran a grabar videos, allá lo hacen con miedo. Jerusalén es la ciudad más dividida del mundo. Que fuera una ciudad como Dios esperaba en el Antiguo Testamento, que Israel fuera una ciudad modelo, una ciudad luz para el mundo, pero Israel hoy no es luz para el mundo, al contrario. En unos judíos que la gran mayoría son anticristianos. ¿Cómo van a decir que son pueblo de Dios? Esa es una gran mentira. Entonces, mis hermanos, miren, vamos a mirar el último punto. En este punto espero que les dé algunas ideas. Y créanlo, eso no fue un error lo que dijo ahí Elena G. de White. Ella dijo lo que sabemos que es así. La vieja Jerusalén no queda sino esos muros, algunas cosas que quedaron de esa antigua Jerusalén y sobre todo lo que ya les dije de la mezquita ahí del Domo de la Roca, o lo que se llama como la mezquita de Al-Aqsa, esa situación allí. Que no lo conocemos, yo hablo por lo que veo en internet, pero tal vez a uno le gustaría un día ir a conocer allá, y por no ser judío, por ser un turista hasta podría entrar, pero un judío allá no puede ni entrar. ¿Cómo me van a decir ahora que se reconstruyó Jerusalén y que los judíos tienen posesión de Jerusalén? Por eso están en guerra. Por eso están en guerra. Políticamente sí hay una ciudad ya grande, una ciudad ya con muchos habitantes, políticamente, pero no proféticamente, que eso quede claro. También profetizó que la esclavitud iba a ser revivida y vemos que la esclavitud fue abolida, todo lo contrario. Entonces todos estos escritos nos demuestran que es una falsa profeta. Punto número 4. Mis hermanos, aquí terminamos. Lo único que sabe decir Sebastián Céspedes, falsa profeta. Y cuánto me
me encantara que él conociera, mis hermanos, como hemos conocido muchos adventistas a lo largo de estar en la iglesia, esta bendición. Voy a decirles algo, y es como un testimonio personal. Yo no conocí el mensaje en la iglesia adventista, no lo conocí en una campaña evangelística, no. Conocí o comencé a interesarme por la Biblia en otro lugar. Y lo primero que yo escuché hablar de la iglesia adventista, y estoy hablando de ya hace casi 40 años, fue pestes del linaje de White. Esto no es nuevo, pero pestes. Me hubiera gustado tener una cámara, así para grabar a este hombre lo que dijo, pero ustedes se aterrarían de lo que él decía del linaje de White. Cualquier cantidad de cosas, hasta groseras, de esta mujer. Imaginen ustedes, hermanos, cómo agravian al Espíritu Santo de esa manera. Esa fue mi experiencia. Y eso me hizo pensar, bueno, pero ¿cómo así? Yo tenía una hermana carnal que era adventista, y ya en esos días mi madre. Entonces yo dije, pero voy a preguntarle a mi hermana, y comencé a preguntarle a ellos, y ellos me comenzaron a dar textos. Para resumir la historia, ese señor de ese grupo, porque eso fue en una carpa, luego fuimos a una iglesia, a un templo, a un local. Finalmente de ese local, él a mí me echó de allí, porque mis preguntas él no respondía. Y yo no sabía nada de la Biblia. Totalmente un neófito en la Biblia. Lo desquició y me echó, de una manera grosera me echó de allá. Yo comencé a investigar, mis hermanos. Y a mí me pasó lo que pasó en una historia aquí en un departamento colombiano que se llama Antioquia, donde hay una historia de unos colportores, unos hermanos que vendían libros, que llegaron a un pueblo muy católico, demasiado católico. Visitaron al alcalde, visitaron las autoridades y fueron al cura a visitarlo también, porque regularmente cuando colportamos siempre llegamos a las autoridades para que ellos certifiquen que lo que estamos ofreciendo es algo bueno, los libros de salud, ¿ven? Pero ellos llevaban un libro, El conflicto de los siglos. El cura se dio cuenta que ellos eran adventistas del séptimo día. Y claro, el hombre no les dijo nada raro, pero se indispuso. Ese domingo siguiente, en la misa, el cura les dijo a todos los feligreses, una iglesia llena, un pueblo católico. Tengan cuidado, les dijo el cura. Hay por ahí 2 jóvenes que están vendiendo el libro del diablo. No vayan a comprar ese libro. El libro del diablo. Todo el mundo era, ¿cómo que el libro del diablo? Lo que hizo el cura fue sembrarles a ellos la inquietud. El libro del diablo. Pues cada vez que veían al muchacho, los que habían escuchado al cura, los muchachos, les decían, oiga, ¿qué libro que ustedes venden que es el libro del diablo? Fueron las mejores ventas de ellos en ese pueblo gracias al cura. Porque con eso lo que hicieron fue despertar en muchos sinceros que buscan la verdad una inquietud. Para el que es sincero, estas cosas, estos detractores, lo que hacen es al contrario motivarlos a estudiar. Vamos a leer el desahogo de todas las gentes, a ver cuántas herejías y cuánto evangelio extraño hay ahí. Si yo estoy hablando para un hermano de una iglesia no adventista, yo le invito, mi hermano, el deseado de todas las gentes, la mejor biografía que se haya escrito del Señor Jesucristo. Y busque ahí cuántas herejías o cuál es el otro evangelio del que dice Sebastián Céspedes que ahí se predica. En esta parte de los esclavos, ya para terminar, mis hermanos, Elena de White dijo que la esclavitud se reviviría. Yo les hago una pregunta. ¿Se acabó la esclavitud? ¿Usted conoce a Corea del Norte? ¿Usted ha ido a Corea del Norte? ¿Usted cree que la gente de Corea del Norte, que mucha gente en Rusia, en China, en muchos países son libres? ¿Usted cree eso? Hay 3 textos y le invito para que usted los lea. Yo tengo posiblemente aquí uno para leerle. 3 textos que nos dicen que cuando Cristo venga habrá esclavitud. Les voy a dar los textos. Están en Apocalipsis 19:18, 13:16 y 6:15.
Voy a leerles Apocalipsis 19, 18. Dice en Apocalipsis 19, 18 lo siguiente: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esos tres textos que les he dado hablan de esclavos. 3 textos, léalos, hablan de esclavos. Y hoy hay esclavos. Y le repito, ¿usted cree que los de Corea del Norte son libres? Vaya usted a entrar a Corea del Norte a ver si lo van a entrar así como así. Usted va a entrar, pero va a entrar bajo un régimen que tiene esclavizada a toda una población. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga. Esta es la segunda entrega. Acompáñenos, comparta. Esto debe servir para que la fe de los sinceros, de los que aman a Dios, crezca. Que Dios te bendiga, es mi deseo.